después de recibir un diagnóstico devastador, que decía que me quedaba como máximo 1 año de vida, mi esposo me abandonó para vivir una aventura con otra mujer. Pensé que todo estaba perdido, pero la vida da giros inimaginables. No puedes perderte esta historia. María Fernanda llevaba una vida con una simplicidad que para muchos resultaba envidiable. Como profesora de literatura, encontraba alegría enseñando y sumergiéndose en las historias que tanto amaba. Su matrimonio con Esteban, aunque no era perfecto, le daba un sentido de estabilidad. Él era un hombre discreto, de pocas palabras y muchos hábitos, pero era el hombre que ella había elegido para construir una vida juntos. Jimena, su cuñada y mejor amiga, era el alma que equilibraba su vida. Siempre disponible para una charla o para arrancarle una risa en los momentos tensos, Jimena era más que familia, era su confidente. Compartían secretos que ni Esteban conocía. Y fue a ella a quien María Fernanda empezó a confesarle que no se sentía bien. Estás diferente, María. No es solo cansancio. ¿Por qué no vas al médico? Sugirió Jimena en una de esas conversaciones, con un tono serio que rara vez usaba. Quizás sea solo el trabajo acumulado, respondió María Fernanda, tratando de disimular la preocupación que crecía dentro de ella. Pero Jimena no se dio por vencida, y su insistencia acabó dando resultado. María Fernanda programó una consulta. Cuando entró al consultorio, pensó que sería algo simple, rápido, y que pronto podría volver a su rutina. Tras una larga conversación y algunos exámenes, el médico le pidió que regresara en unos días para discutir los resultados. Cuando María Fernanda volvió, el ambiente parecía distinto. El médico, con semblante serio, sostenía una carpeta con los resultados. Respiró hondo antes de empezar a hablar, como si estuviera eligiendo las palabras adecuadas. María Fernanda, lo siento mucho, pero los exámenes revelaron algo que necesitamos conversar con mucho cuidado. Tienes una enfermedad degenerativa rara, y está en una etapa avanzada. La sala parecía girar alrededor de María Fernanda. Era como si las palabras llegaran a ella desde una gran distancia, con un eco frío e impersonal. Pero lo que vino después la destruyó por completo. Lamentablemente, el cuadro sugiere que tienes, como máximo, 1 año de vida. Por un momento, todo quedó en silencio. María Fernanda no pudo reaccionar, ni siquiera formular una pregunta. Simplemente permaneció allí, paralizada, mientras el médico continuaba explicando el pronóstico y posibles formas de aliviar los síntomas. Escuchó frases sueltas como calidad de vida y apoyo emocional, pero ninguna parecía tener sentido. Al salir del consultorio, María Fernanda estaba destrozada. Caminó sin rumbo por las calles, sosteniendo el papel del diagnóstico que parecía pesar 1 tonelada. Era imposible creer que esa era su vida ahora, que todo lo que conocía y planeaba se había reducido a una cuenta regresiva cruel e implacable. Jimena, que estaba en la casa del matrimonio lavando ropa para ayudar a su cuñada siempre ocupada, fue la primera en notar que algo no estaba bien. Cuando María Fernanda llegó a casa, su rostro pálido y los ojos hinchados revelaban el peso de lo que estaba cargando. ¿Qué pasó? Fuiste al médico, ¿verdad? Preguntó Jimena, tomándola por los hombros. María Fernanda intentó responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. Solo entregó el papel del diagnóstico mientras las lágrimas finalmente brotaban. Jimena lo leyó, y el impacto fue inmediato. Pero, en lugar de derrumbarse, levantó la mirada hacia María Fernanda con una determinación inesperada. Esto no es el final, María. No vas a enfrentar esto sola. Vamos a superarlo juntas. Y Jimena sostuvo las manos de su cuñada con firmeza, como si intentara transmitirle toda su fuerza. En los días que siguieron al diagnóstico, María Fernanda sentía como si viviera en un mundo paralelo. El sol seguía brillando, la gente seguía sonriendo, pero para ella, todo parecía gris y distante. El peso de la frase 1 año de vida colgaba sobre ella como una nube negra, y la idea de contarle a Esteban la consumía. Sabía que tenía que hablar, pero cada vez que intentaba imaginar las palabras,
Estas parecían secarse antes de llegar a sus labios. ¿Cómo decirle al hombre con quien compartía una vida que todo eso estaba a punto de ser arrancado de ellos? Una noche, mientras cenaban, María Fernanda decidió que no podía postergarlo más. Esteban parecía distraído, cortando los alimentos en su plato sin realmente prestar atención a lo que hacía. Esteban, tenemos que hablar. Él levantó la mirada, sorprendido por el tono serio. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando los cubiertos y acercándose ligeramente hacia ella. María Fernanda respiró hondo, sintiendo el corazón apretarse en su pecho. Yo fui al médico hace unos días. Me hice unos exámenes porque no me estaba sintiendo bien. ¿Exámenes? ¿Por qué? Parecías estar bien. Y dijo, claramente tratando de entender hacia dónde iba ella. No, no lo estaba. Lo estaba escondiendo, pero estaba muy cansada, con dolores. Y los exámenes mostraron que su voz falló, y necesitó respirar hondo nuevamente antes de continuar. Esteban, tengo una enfermedad degenerativa. Dijeron que tengo poco más de un año de vida. El silencio que siguió fue sofocante. Esteban quedó inmóvil, mirándola como si sus palabras no tuvieran sentido. ¿Un año? Eso no puede ser cierto, María. Debe ser un error. Rió sin humor, tratando de alejar el peso de lo que acababa de oír. Y quisiera que lo fuera. Pero los exámenes son claros, y el médico lo confirmó. Él negó con la cabeza, como si la negación pudiera reescribir la realidad. No, no. Esto no puede estar pasando. No a ti. Tú eres saludable, María. Siempre lo has sido. Tiene que ser un error, o quizá necesites una segunda opinión. Ya lo he pensado. Buscaré otras opiniones, pero Esteban, necesito que entiendas. No importa lo que digan los otros médicos, el diagnóstico es grave. Él se levantó abruptamente de la silla y empezó a caminar de un lado a otro por la cocina. Esto es surrealista. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? María Fernanda sintió que las lágrimas querían salir, pero las contuvo. No quería derrumbarse en ese momento. Esteban, no lo sé. Tengo tanto miedo como tú, pero necesitamos enfrentarlo juntos. ¿Juntos? Se detuvo y la miró, su expresión una mezcla de desesperación e incredulidad. ¿Entiendes lo que estás pidiendo? Me estás pidiendo que te vea sufrir, que te vea. No pudo terminar la frase, y María Fernanda sintió un nudo en el pecho. Y no te estoy pidiendo nada más que lo que un día juramos, estar juntos, en la salud y en la enfermedad. Que esto es más de lo que cualquiera puede soportar, María. Explotó, su voz subiendo de tono antes de bajar de nuevo, casi como si estuviera hablando consigo mismo. No sé si puedo hacerlo. ¿Y crees que yo puedo sola?, preguntó ella, su voz quebrándose por primera vez. Esteban guardó silencio. Se sentó de nuevo, pasando las manos por su rostro, visiblemente abrumado. Y necesito tiempo para pensar, para procesar esto. ¿Tiempo?, preguntó María Fernanda, sintiendo un dolor punzante. De Esteban, no tengo tiempo. Él la miró, y por primera vez, María Fernanda vio el miedo en sus ojos. No el miedo de perderla, sino el miedo de enfrentar algo que no sabía cómo manejar. Yo solo necesito unos días. Ella asintió lentamente, aunque por dentro sentía como si estuviera suplicándole que no huyera. Esa noche, Esteban durmió en el sofá. Dijo que necesitaba estar solo para pensar, y María Fernanda no insistió. Mientras ella se recostaba en la cama, las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas, cálidas, cargadas de dolor. En los días siguientes, Esteban evitaba hablar del tema. Se enterraba en el trabajo o salía de casa sin dar explicaciones. María Fernanda notaba la distancia, pero no sabía cómo acercarlo de nuevo. Jimena, que ya conocía el diagnóstico,
fue quien se dio cuenta de la separación entre ellos. Él está huyendo, ¿verdad? Preguntó Jimena una tarde, mientras ayudaba a María Fernanda a organizar los papeles del trabajo. Y creo que sí. Pero no puedo obligarlo a quedarse. No, no puedes. Pero él tiene que entender que huir no cambiará nada. Y tú no mereces cargar esto sola, María. Las palabras de Jimena quedaron en la mente de María Fernanda, pero ella sabía que Esteban necesitaba encontrar su propio camino para enfrentar la situación. Una noche, Esteban llegó a casa y encontró a María Fernanda sentada en la sala. Parecía más cansada que nunca, pero había algo en su mirada, una fuerza silenciosa, que lo hizo detenerse. Esteban, comenzó ella, antes de que él pudiera hablar, necesito saber. ¿Vas a luchar conmigo o no? Él dudó, el peso de la decisión visible en su rostro. Y no sé si puedo, empezó a decir, pero María lo interrumpió. No necesito que seas perfecto. Solo necesito que estés aquí. Él respiró hondo, como si sus palabras finalmente lo hubieran alcanzado. Intentaré, María. Lo intentaré. Era un comienzo. Los días que siguieron a la conversación estuvieron llenos de silencio. María Fernanda notaba que Esteban estaba cada vez más distante, como si su presencia no fuera más que la sombra del hombre que ella conocía. Llegaba tarde del trabajo, evitaba mirarla directamente y respondía sus preguntas con frases cortas y evasivas. Ella trataba de justificar ese comportamiento, diciéndose que tal vez esa era su forma de procesar la situación. La enfermedad, después de todo, era un peso difícil de llevar, no solo para ella, sino para quienes la rodeaban. Aún así, su ausencia emocional comenzaba a herirla más de lo que imaginaba. Una noche, cuando Esteban llegó mucho después de lo habitual, María Fernanda finalmente decidió que necesitaba confrontarlo. Esperó a que dejara la mochila en el rincón, con un tono tranquilo pero firme, comenzó, Esteban, ¿puedo hablar contigo? Él dudó por un momento, pero terminó asintiendo y se sentó en el sofá frente a ella. ¿Qué pasa? Preguntó, con una voz cargada de cansancio o tal vez de algo más. Quiero saber qué está pasando. María Fernanda buscó su mirada, pero Esteban mantuvo los ojos fijos en el suelo. Llegas tarde, casi no hablas conmigo. Es como si estuvieras en otro lugar. ¿Tiene esto que ver con mi diagnóstico? Esteban tardó en responder. Pasó la mano por su cabello, suspiró y finalmente levantó la mirada. Sí, tiene que ver. Pero no de la manera en que piensas. Entonces explícamelo. Mereces saber qué está pasando, insistió ella, tratando de mantener la calma, aunque sentía su corazón acelerado en el pecho. Él respiró hondo una vez más, como si se estuviera preparando para un golpe inevitable. María, no puedo más. Esta situación, esta enfermedad, es demasiado para mí. Ella sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, pero intentó mantener la voz firme. No te estoy pidiendo que cargues con esto solo, Esteban. Solo quiero que estés aquí conmigo. De ese es el problema. Y gritó él, levantándose del sofá. No quiero estar aquí. Todavía soy joven, María. Tengo 32 años. No puedo pasar el resto de mi vida atado a esto. Sus palabras cayeron sobre ella como una avalancha, cada una más pesada que la anterior. ¿Atado a esto? Repitió María Fernanda, incrédula. Sí. Del caminaba de un lado a otro, gesticulando. No estaba preparado para vivir algo así. Y, para ser honesto, no quiero. María Fernanda se quedó sin palabras, pero él continuó, como si necesitara sacar todo aquello de dentro. Conocí a alguien en el trabajo. La frase quedó suspendida en el aire como un veneno. ¿Cómo? Preguntó ella, con una voz baja, casi un susurro. Y no ha pasado nada, todavía. Pero hemos hablado, y ella entiende lo que estoy pasando. Es libre, María, y yo quiero eso para mí. Quiero vivir algo diferente.
¿Le estás diciendo que quieres irte para vivir una aventura con otra mujer? Sí. Eso es lo que estoy diciendo. Finalmente dejó de caminar y la miró, como si esperara una explosión de ira o lágrimas. Pero María Fernanda no pudo reaccionar. Permaneció inmóvil, tratando de encontrar alguna lógica, algún sentido en sus palabras. ¿Sí qué hago yo con esto? Preguntó ella, sintiendo que la voz se le quebraba. Jimena cuidará de ti, respondió él, como si fuera la solución más obvia. Sé que lo haría por ti. Jimena vive a kilómetros de distancia, Esteban. Tiene su propia vida. Pero es como tu hermana. Nunca te abandonará. María Fernanda no sabía qué dolía más, escuchar que él quería irse o darse cuenta de que ya había tomado esa decisión hace mucho tiempo. No tienes idea de cuánto me estás lastimando, ¿verdad? Lo miró, dejando que las lágrimas rodaran por su rostro. Sé que esto parece cruel, pero no puedo fingir. No soy la persona adecuada para estar a tu lado ahora. Necesito irme. Y con eso, Esteban dio el golpe final. No dijo cuándo se iría, pero quedó claro que su decisión era irrevocable. María Fernanda pasó el resto de la noche sentada en la sala, sola, intentando entender cómo alguien que juró amor eterno podía darse la vuelta tan fácilmente. Al día siguiente, cuando Jimena llegó a visitarla, María le contó todo. ¿Qué te dijo? Exclamó Jimena, con la voz llena de indignación. ¿Que se va? Dijo que no puede lidiar con la situación. María Fernanda apenas podía mirar a su cuñada. Jimena negó con la cabeza, incrédula. Es un cobarde, María. Pero no lo necesitas. Me tienes a mí, y yo cuidaré de ti, pase lo que pase. María Fernanda quería creer en la fuerza de esas palabras, pero en ese momento, todo lo que sentía era el vacío que había dejado la traición. El cuerpo de María Fernanda parecía estar librando una batalla constante. Cada día era más difícil que el anterior, con los dolores aumentando y el cansancio volviéndose casi insoportable. Sabía que la enfermedad avanzaba y que, para seguir luchando, necesitaba concentrarse solo en sí misma. Fue durante una clase, mientras hablaba sobre la fuerza de las palabras en un poema, que sintió un mareo tan fuerte que tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Sus alumnos lo notaron, pero intentó disimular, sonriendo levemente y diciendo que necesitaba un poco de agua. Sin embargo, por dentro, sabía que no podía seguir así. Esa noche, al hablar con Jimena, María confesó lo que venía sintiendo. Creo que ya no puedo seguir dando clases, Jimena. Siento que cada día es más difícil que el anterior. Entonces no te esfuerces, María. Ahora tienes que cuidarte. La escuela puede esperar, pero tu salud no. Tras mucho resistirse, María Fernanda decidió que era hora de tomarse un descanso. Explicó a la dirección de la escuela que necesitaba un tiempo para cuidar de su salud y recibió el apoyo inmediato de sus colegas. Pero, incluso con el descanso, no logró encontrar la paz que esperaba. El comportamiento de Esteban seguía atormentándola. Estaba más distante que nunca, y sus ausencias prolongadas eran como puñaladas en su ya frágil esperanza. Una noche, mientras tomaba los medicamentos recetados para aliviar los dolores, María Fernanda intentó hablar con su esposo. Él estaba sentado en el sofá, mirando su celular, como de costumbre. Esteban, quería agradecerte por seguir aquí. Sé que no es fácil. Él solo murmuró algo en respuesta, sin apartar los ojos de la pantalla. ¿Puedes, al menos, mirarme cuando te hablo? Preguntó ella, intentando contener la frustración. Esteban suspiró y finalmente levantó la mirada. Estoy aquí, ¿no? María Fernanda sintió el peso de esas palabras. Él estaba ahí, pero no de verdad. Su cuerpo ocupaba espacio en la casa, pero su corazón parecía estar a kilómetros de distancia. Terminó el té con las medicinas y se fue al dormitorio, dejando a Esteban solo en la sala. Esa noche, los medicamentos la hicieron dormir profundamente, un alivio temporal en medio de la tormenta que vivía.
A la mañana siguiente, cuando despertó, sintió algo extraño. La casa estaba increíblemente silenciosa. Esteban normalmente hacía algo de ruido mientras se preparaba para el trabajo, pero esa mañana, todo parecía detenido. Con el corazón acelerado, María Fernanda salió de la habitación. Al pasar por la sala, notó que las cosas de Esteban ya no estaban allí. La chaqueta colgada en el perchero, los zapatos junto a la puerta, incluso la mochila que solía usar, todo había desaparecido. Corrió al cuarto de él, abrió el armario, y el impacto fue instantáneo. Los cajones estaban vacíos. Se había ido, llevándose todo, mientras ella dormía profundamente. María Fernanda cayó de rodillas al suelo, sosteniendo uno de los cajones vacíos como si eso pudiera darle algún sentido a la situación. Las lágrimas corrían por su rostro mientras la realidad la golpeaba. Él había esperado el momento en que ella estaba más vulnerable para marcharse, sin despedirse, sin siquiera tener el valor de mirarla a los ojos. Jimena llegó poco tiempo después, como lo hacía casi todos los días, trayendo frutas y algo de comida. Cuando abrió la puerta y vio a María Fernanda sentada en el suelo, el rostro pálido y las manos temblando, dejó todo caer y corrió hacia ella. María. ¿Qué pasó? Preguntó, sujetando los hombros de su cuñada. María Fernanda solo negó con la cabeza, incapaz de hablar. Le extendió una carta arrugada que había encontrado sobre la mesa. Jimena la leyó, y con cada línea su expresión de indignación y dolor crecía. María, lo siento, pero no puedo seguir aquí. Lo intenté, pero no puedo. No quiero pasar el resto de mi vida atrapado en esto, viéndote consumirte. Sé que Jimena cuidará de ti. Espero que algún día me perdones. Esteban. Jimena arrugó el papel con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Es un cobarde. Un egoísta. ¿Cómo tuvo el valor de hacer esto? Y gritó, sintiendo la ira brotar. Se fue, Jimena. Y yo, María Fernanda tragó saliva, intentando hablar entre sollozos. Sabía que se iba a ir, pero no esperaba que fuera así. Jimena abrazó a María Fernanda con fuerza mientras ella lloraba en los brazos de su cuñada. No lo necesitas, María. No merece el amor que le diste. ¿Y sabes qué? No voy a dejar que pases por esto sola. Me quedaré aquí todo el tiempo que sea necesario. ¿Pero y tu trabajo? ¿Tu vida? Preguntó María, con los ojos hinchados de tanto llorar. Mi vida ahora es cuidarte. No quiero oír nada más al respecto. María Fernanda sentía que su vida se había convertido en una interminable secuencia de exámenes y consultas. La presencia constante de Jimena era lo único que hacía esos días más llevaderos. Su excuñada siempre estaba a su lado, sujetándole la mano en las salas de espera, llenando el ambiente con conversaciones ligeras y, a veces, logrando sacarle una sonrisa a María. Ese día, las dos fueron a otra consulta. Era un nuevo médico, recomendado por uno de los profesionales de la clínica donde María se atendía. Era especialista en casos raros y conocido por revisar diagnósticos con minuciosa atención. María Fernanda entró al consultorio con el corazón pesado, sin grandes expectativas. María Fernanda, hola. Revisé tus exámenes anteriores y pedí algunos complementarios para asegurarnos de todo, comenzó el médico, con un tono calmado pero enfocado. Ella solo asintió, acostumbrada al procedimiento. A su lado, Jimena observaba atentamente, como siempre lo hacía. El médico comenzó a explicar los resultados. Primero, mencionó términos técnicos que María apenas entendía, pero que Jimena memorizaba mentalmente. Cuando cambió el tono de su voz, ambas percibieron que algo importante estaba a punto de ser dicho. María, necesito ser muy honesto. Después de analizar todo, descubrí que hubo un error en el diagnóstico inicial. El aire en la sala pareció detenerse por un momento. ¿Cómo que un error? Preguntó María, con la voz temblorosa, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. El médico esbozó una leve sonrisa,
un gesto discreto pero lleno de significado. Lo que tienes, en realidad, es una enfermedad inflamatoria crónica. No es una condición sencilla, pero está lejos de ser degenerativa o fatal. Con el tratamiento adecuado, tienes una excelente posibilidad de recuperación. ¿Yo, no me estoy muriendo?, preguntó María, aún en shock, como si las palabras fueran difíciles de creer. No, María. Necesitarás paciencia, tratamiento y cuidados, pero la perspectiva de una vida larga y saludable es muy real. Jimena soltó un grito contenido, pero lleno de emoción. Lo sabía. Sabía que esto era posible. Abrazó a María Fernanda con tanta fuerza que casi caen de la silla. María empezó a reír y llorar al mismo tiempo, sintiendo una avalancha de emociones indescriptibles. Era como si un peso gigantesco hubiera sido levantado de sus hombros, como si el sol finalmente volviera a brillar tras meses de oscuridad. Entonces, ¿hay esperanza?, preguntó, todavía intentando procesarlo todo. Más que eso, María. Hay un plan. Te recetaré los medicamentos y tratamientos necesarios, y creo que empezarás a sentir mejoría en poco tiempo. Al salir del consultorio, María Fernanda y Jimena apenas podían contener la alegría. Caminaron por el pasillo del hospital como si acabaran de ganar la lotería. Esto merece una celebración, exclamó Jimena, sujetando las manos de María y haciéndola girar en medio del estacionamiento. Ni siquiera sé qué decir. Pensé que mi vida se estaba acabando, Jimena. Pensé que no tendría tiempo para nada. Y ahora tienes todo el tiempo del mundo, respondió Jimena, con una sonrisa que iba de oreja a oreja. ¿Qué haremos para celebrar?, María rió, secándose las lágrimas que aún caían. No lo sé. Tal vez solo disfrute la sensación de poder respirar de nuevo. Esa tarde, regresaron a casa con los corazones ligeros, algo que María Fernanda no sentía desde hacía mucho tiempo. Pasaron horas hablando de planes, sueños y cosas que María quería hacer ahora que tenía una nueva oportunidad para vivir. María Fernanda estaba redescubriendo la vida. Después de meses de lucha y dolor, ahora sentía una libertad que ni siquiera sabía que necesitaba. Jimena siempre estaba a su lado, pero algo inesperado ocurrió. Reencontró a alguien que hizo que su corazón volviera a latir más fuerte, algo que pensaba que nunca más sentiría. Fue durante una caminata despreocupada por el parque que vio a Mateo, un antiguo amor de juventud. Se habían conocido en la escuela, donde pasaron tardes hablando de música y literatura, pero el destino los separó cuando él se mudó a otra ciudad. Al reconocerlo, María sintió un cosquilleo en el estómago, como si hubiera retrocedido en el tiempo. ¿Mateo?, lo llamó, dudosa. Él se giró, y al reconocerla, abrió una sonrisa cálida. ¿María Fernanda? No lo puedo creer. ¿Eres tú? El reencuentro estuvo lleno de risas y recuerdos. Mateo contó que había regresado a la ciudad para abrir un pequeño negocio y que estaba disfrutando una vida más tranquila. El carisma y la amabilidad de él seguían siendo los mismos de años atrás, y conversar con él era como volver a visitar una parte de su historia que ella había guardado con cariño. Con el tiempo, los encuentros entre ellos se volvieron frecuentes. Mateo era paciente, respetuoso, y se encargaba de recordarle a María Fernanda que ella merecía vivir plenamente. Él sabía sobre su lucha contra la enfermedad y, más que eso, admiraba la fortaleza que ella demostraba. Un día, mientras conversaban en el balcón de casa, Mateo sugirió, ¿qué tal si hacemos algo sencillo hoy? ¿Una noche de hamburguesas? Tú eliges los ingredientes y yo me encargo de la parrilla. Eso suena increíble. Solo prométeme que no exagerarás con el queso, porque la última vez casi pierdo todo el pan, bromeó ella. Rieron y se dirigieron al mercado, animados por la idea de una noche relajada. Mientras recorrían los pasillos, María sentía que momentos simples como ese eran la verdadera esencia de la vida. Con la lista en mano, discutían qué ingredientes eran esenciales y cuáles podían dejar de lado. ¿Aguacate en la hamburguesa?
Eso es tan extraño. Mateo hizo una mueca exagerada. Pruébalo antes de juzgar. Confía en mí, respondió María, divertida. Estaban en el pasillo de frutas y verduras cuando ella se detuvo abruptamente. A pocos metros, una figura familiar rebuscaba distraídamente en una cesta de manzanas. Era Esteban. Su exmarido estaba irreconocible. El hombre que antes irradiaba seguridad ahora parecía desgastado. Estaba más delgado, con ojeras profundas y los hombros encorvados, como si cargara el peso de sus propias decisiones. Él estaba tan concentrado que no notó a María de inmediato. Mateo, al notar que ella se había detenido, preguntó, ¿todo bien? María no respondió de inmediato. Cuando Esteban finalmente levantó la mirada, sus ojos se encontraron. Él se quedó paralizado, y su expresión fue una mezcla de asombro e incredulidad. María, murmuró, como si dudara de lo que veía. Ella lo miró por un breve momento, pero no dijo nada. En su lugar, se giró hacia Mateo con una sonrisa tranquila. Vamos a buscar el pan. Creo que está en el siguiente pasillo. Mateo, dándose cuenta de que había algo que no comprendía del todo, la siguió sin hacer preguntas. Esteban, por su parte, permaneció inmóvil, incapaz de creer lo que acababa de suceder. La siguió discretamente hasta la caja, donde la vio conversando y riendo con Mateo. El brillo en los ojos de María era inconfundible, un contraste abrumador con la imagen de dolor que él cargaba desde que la había dejado. Después de que María y Mateo se fueron, Esteban permaneció en el estacionamiento, mirando la puerta por donde ellos habían salido. Sintió un vacío aplastante. Todas las aventuras que había buscado, todas las personas con las que intentó relacionarse desde que la abandonó, parecían insignificantes en ese momento. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que había perdido algo que nunca podría recuperar. Más tarde, mientras María y Mateo preparaban las hamburguesas en casa, ella le contó quién era el hombre que habían visto en el mercado. ¿De entonces ese era tu exmarido? Preguntó Mateo, arreglando los ingredientes sobre la encimera. Sí. Y fue la persona que más me lastimó. Me dejó cuando estaba en el peor momento de mi vida. María respiró hondo antes de continuar. Pero hoy, verlo así, no me trajo rabia ni tristeza. Me trajo la certeza de que he vencido. Mateo tomó su mano, mirándola a los ojos. Eres increíble, María. Él pudo haberse rendido contigo, pero tú nunca te rendiste contigo misma.